El cemento bajo mis pies está a 4 grados centígrados. Mi aliento forma pequeñas nubes blancas que se desvanecen en la oscuridad de la madrugada. Mi hijo Diego envía $4,200 cada mes para pagar un condominio de lujo frente al lago. Un condominio de paredes inmaculadas y grandes ventanales que nunca he visto. Llevo 11 meses viviendo en un cobertizo de herramientas de 3 por 4 metros. Este lugar de bloques de concreto desnudo está escondido detrás de la misión de San Juanito, en un pueblo rural del sur de Texas. Es un mundo completamente distinto a la burbuja tecnológica y millonaria de Austin, donde mi hijo vive. Aquí no hay lujos, solo el zumbido metálico de un pequeño calentador eléctrico que apenas logra quitarle el filo al aire helado. Soy Carmen. Tengo 68 años. Durante 4 décadas trabajé como ilustradora botánica para universidades y archivos científicos. Mi trabajo siempre consistió en observar lo que otros ignoraban, en medir con absoluta precisión la longitud de un tallo, la curvatura de una hoja, la simetría perfecta de una flor silvestre. Para mí, la precisión es la forma más pura del amor. No soy una víctima. No lloro en la oscuridad de este cobertizo. Las lágrimas nublan la vista, y yo necesito mis ojos claros para documentar cada detalle de mi exilio. Fui desterrada de mi propia vida, empujada a las sombras por una mujer que subestimó la paciencia de una madre y la mente de una científica. Todo comenzó hace 3 años, cuando Diego se casó con Leticia. Mi hijo es vicepresidente de ingeniería en una gran empresa de tecnología. Gana $340,000 al año. Diego tiene una mente brillante para los sistemas, los datos y los algoritmos, pero es completamente ciego a la manipulación emocional. Leticia era diseñadora de interiores, o al menos eso decía su tarjeta de presentación. En realidad, su verdadera profesión era aparentar. Su vida entera era una exhibición cuidadosamente curada para las redes sociales. Bolsos de diseñador, cenas en restaurantes exclusivos, libros de arte sobre villas toscanas que jamás había leído, pero que se veían perfectos en su mesa de centro. Desde el primer día, Leticia me evaluó y me encontró defectuosa. Yo no encajaba en su estética. Mis manos, siempre manchadas de grafito y tinta china, le resultaban vulgares. Mi ropa sencilla y mi costumbre de hablar con la verdad rompían la ilusión de perfección plástica que ella intentaba construir alrededor de mi hijo. Pero Leticia no actuaba sola. Detrás de ella estaba Beatriz, su madre. Beatriz era una mujer amargada, envuelta en perfumes caros que no lograban ocultar su resentimiento hacia el mundo. Recuerdo la noche de la boda. Estaba de pie cerca de los arreglos florales cuando escuché a Beatriz susurrarle a su hija una doctrina venenosa. Le dijo que el hombre es de quien lo maneja. Le dijo que la suegra es el primer enemigo a eliminar, una amenaza constante para el control absoluto del matrimonio. Leticia asintió con una frialdad que me heló la sangre. En ese momento supe que una guerra silenciosa había comenzado, aunque Diego jamás se daría cuenta. El aislamiento fue metódico. Leticia es una maestra en el arte de la manipulación sutil. Primero, canceló nuestras cenas de los domingos. Siempre había una excusa perfecta: un viaje de negocios de Diego, una migraña repentina, un compromiso social ineludible. Luego, comenzó a interceptar mis llamadas. Si yo llamaba a la casa, Leticia contestaba y me decía en un tono dulce que Diego estaba durmiendo, o trabajando, o en la ducha. Me aseguraba que le daría mi mensaje. Por supuesto, esos mensajes nunca llegaban a mi hijo. Cuando Diego finalmente me llamaba, semanas después, Leticia se aseguraba de estar a su lado, hablando en voz alta para interrumpir nuestra conversación. Yo cometí el error de nuestra cultura, el error del marianismo. La creencia profunda de que una buena madre hispana debe sufrir en silencio para no perturbar la felicidad de su hijo. No quería ser la suegra problemática. No quería obligar a Diego a elegir entre su esposa y su madre, así que guardé silencio. Y mi silencio fue el arma que Leticia usó para destruirme.
Hace 11 meses, mi contrato de alquiler en mi pequeño apartamento terminó. Diego, siendo el buen hijo que es, me dijo que se encargaría de todo. Me prometió alquilar un hermoso condominio para mí en Austin, cerca de ellos. Me dijo que Leticia se estaba encargando de los detalles, de la decoración, de hacer que todo fuera perfecto. El día de la mudanza, Leticia llegó sola en su enorme camioneta negra. Me dijo que Diego estaba en una conferencia importante. Me llevó a un apartamento espectacular frente al lago. Tenía muebles de terciopelo, encimeras de mármol y una luz natural perfecta. Leticia sacó su teléfono y me pidió que me sentara en el sofá. Me tomó varias fotografías. Me dijo que sonriera para enviárselas a Diego. Yo sonreí, creyendo que ese sería mi nuevo hogar. Pero en cuanto guardó el teléfono, su expresión cambió. Su rostro se endureció y me dijo que había un problema. Me explicó que habían encontrado moho negro en las paredes del dormitorio y que el lugar necesitaba reparaciones urgentes. Me dijo que no podía quedarme allí, que sería peligroso para mi salud. Me aseguró que las reparaciones tomarían solo un par de semanas. Luego, me quitó mi teléfono inteligente. Me dijo que quería actualizar mi plan de datos y me entregó un teléfono plegable, barato y antiguo. Dijo que era temporal, solo para emergencias. Confié en ella. Subí a su camioneta con una sola maleta y mi caja de materiales de dibujo. Condujimos durante 2 horas hacia el sur, alejándonos de la ciudad, de los rascacielos y de la vida de mi hijo. El paisaje se volvió árido, polvoriento y olvidado. Llegamos a la misión de San Juanito al anochecer. Leticia había hablado con el padre Roberto. Le había contado una historia trágica sobre una crisis familiar temporal. El padre, un hombre bueno y discreto, ofreció el único espacio disponible, el cobertizo de herramientas detrás de la iglesia. Leticia me dejó allí, en medio de palas oxidadas y sacos de cemento. Me miró a los ojos antes de subir a su camioneta. Me dijo que no llamara a Diego. Me advirtió que él estaba bajo mucha presión en el trabajo y que saber que yo estaba en un cobertizo lo destrozaría. Usó mi amor por mi hijo como una cadena para atarme a este lugar. Prometió volver en 15 días. Los 15 días se convirtieron en un mes. El mes se convirtió en 3. El sofocante verano de Texas convirtió el cobertizo en un horno de concreto. El calor era tan intenso que sentía que me aplastaba el pecho. Mi cadera comenzó a doler con una punzada constante. Empecé a perder peso. Sobreviví gracias a la comunidad de la parroquia. La gente de este pueblo no hace preguntas indiscretas. Entienden la desgracia sin necesidad de palabras. Guillermina, una viuda de 74 años, comenzó a traerme sándwiches de jamón envueltos en servilletas de papel. Nunca me preguntó por qué una mujer de mi edad vivía en un cuarto de herramientas. Una tarde, Guillermina me trajo un pequeño frasco de crema de lavanda para las manos. Era la misma marca que usaba mi difunta madre. Al destapar el frasco, el aroma me golpeó con la fuerza de un recuerdo físico. El olor a lavanda se mezcló con el olor a polvo y concreto de mi prisión. Fue la única vez que estuve a punto de quebrarme, pero no lo hice. En lugar de llorar, comencé a escuchar. El teléfono barato que Leticia me dio solo recibía llamadas de ella. A veces me llamaba cuando Diego estaba cerca. Yo podía escuchar la voz de mi hijo en el fondo. Leticia ponía el altavoz y me hablaba con una voz exageradamente dulce y condescendiente. Me preguntaba si me había tomado mis pastillas para la memoria. Me preguntaba si recordaba qué día era. Me decía que las remodelaciones del condominio estaban tardando porque yo había olvidado firmar unos papeles. Al principio, me confundía. Yo intentaba explicarle que no tenía ningunas pastillas, que mi memoria estaba perfecta, pero luego entendí. Leticia no me estaba hablando a mí. Estaba actuando para Diego. Estaba construyendo una narrativa. Estaba plantando la semilla de la duda en la mente analítica de mi hijo. Estaba diagnosticándome con demencia prematura. Si yo lograba contactar a Diego y le decía que llevaba meses viviendo en un cobertizo de herramientas, él no me creería. Pensaría que era un delirio.
Pensaría que estaba confundida, vagando por las calles, imaginando conspiraciones. Leticia había creado una prisión perfecta. Una prisión construida con mi propio silencio y con un diagnóstico médico falso. Fue entonces cuando la tristeza desapareció y fue reemplazada por una claridad absoluta y glacial. Leticia creía que estaba lidiando con una anciana asustada. No entendía que estaba lidiando con una mujer que pasó su vida entera documentando la verdad milimétrica del mundo natural. Abrí mi caja de materiales, saqué mis lápices de grafito, mis reglas, mi cuaderno de bocetos de papel grueso. Si Leticia quería borrar mi realidad, yo iba a documentarla con una precisión irrefutable. Comencé a dibujar mi entorno. Dibujé el cobertizo. Medí cada bloque de concreto. Anoté las dimensiones exactas, 3 metros de ancho por 4 de largo. Dibujé la ventana rota por donde entraba el viento helado del invierno. Dibujé el pequeño calentador eléctrico, anotando su marca y su consumo de energía. Llevé un registro diario de la temperatura. Anoté los grados exactos a las 6 de la mañana, al mediodía y a la medianoche. Dibujé un diente de león que había logrado romper el cemento del suelo para buscar la luz. Lo dibujé con sus hojas dentadas, sus raíces profundas, su estructura celular perfecta. Una mente confundida por la demencia no puede mantener la proporción áurea en un dibujo a mano alzada. Una mente enferma no puede recordar la taxonomía en latín de las plantas nativas de Texas. Mi arte se convirtió en mi escudo y en mi arma. Cada trazo de grafito era una prueba de mi cordura. El invierno llegó con una crueldad implacable. El frío se metía en mis huesos y me robaba el sueño. Pero yo seguía dibujando, seguía midiendo. Seguía esperando el momento exacto. Sabía que Leticia cometería un error. Las personas arrogantes siempre cometen errores porque creen que son intocables. El error ocurrió un martes por la mañana. Leticia hizo una de sus raras visitas a la misión. Vino en su camioneta de lujo, vestida con un abrigo de lana impecable. Me trajo un paquete de papel higiénico barato y unas latas de sopa. Me habló desde la puerta del cobertizo, negándose a entrar para no ensuciar sus zapatos. Me dijo que las reparaciones del condominio se habían complicado, que habían encontrado problemas estructurales. Me sonrió con esa sonrisa vacía y me dijo que tuviera paciencia. Luego, caminó de regreso a su camioneta. Antes de subir, vació un poco de basura de su auto en el contenedor de reciclaje de la iglesia. Esperé a que el sonido de su motor desapareciera en la carretera. Luego, caminé hacia el contenedor azul. Mis manos temblaban un poco por el frío, pero mi mente estaba completamente enfocada. Revolví entre los papeles y las botellas de plástico hasta encontrar lo que ella había tirado. Eran 2 pedazos de papel arrugados. El primero era un recibo. Lo alicé sobre la palma de mi mano. Era de la Sur Day Spa, un lugar exclusivo en el centro de Austin. La fecha era del día anterior. El monto total era de $350 por un masaje de piedras calientes y un tratamiento facial. El segundo papel era una impresión de una página de internet. Era un anuncio de bienes raíces. Reconocí la fotografía de inmediato. Era el condominio frente al lago, el lugar donde Leticia me había tomado las fotos el día de la mudanza. El anuncio decía claramente que la propiedad estaba disponible para alquiler inmediato. Nunca hubo moho negro. Nunca hubo reparaciones. Diego había estado enviando $4,200 cada mes durante 11 meses. $46,200 en total. Dinero destinado a mi cuidado, a mi techo, a mi seguridad. Leticia no solo me había desterrado, me estaba usando como una cuenta bancaria fantasma para financiar su estilo de vida y muy probablemente los negocios fracasados de su hermana Valerie en Miami. Estaba robándole a su propio esposo, utilizando a su madre como la excusa perfecta. Caminé de regreso al cobertizo. El aire helado cortaba mis mejillas, pero yo no sentía frío. Sentía una calma profunda y peligrosa. Me senté en mi catre, encendí la pequeña lámpara de lectura y abrí mi cuaderno de bocetos. Tomé un rollo de cinta adhesiva y pegué el recibo del spa en la página izquierda. En la página derecha,
Despegué el anuncio del condominio. Tomé mi lápiz de grafito más oscuro y escribí la fecha, la hora y las coordenadas exactas de mi descubrimiento. El Día de la Madre es en 2 semanas. Sé que Diego querrá verme. Sé que Leticia intentará inventar otra excusa, otra mentira sobre mi supuesta demencia para mantener a Diego alejado de este pueblo. Pero esta vez, no me quedaré esperando en las sombras. Tengo 51 páginas de evidencia en mi cuaderno. 51 páginas de verdad métrica, de registros de temperatura, de recibos recuperados y de dibujos botánicos perfectos. Cierro los ojos y visualizo la flor de una magnolia. Tomo mi lápiz y comienzo a trazarla de memoria en una página en blanco. Una mujer confundida no puede dibujar 42 pétalos en una perfecta filotaxia espiral. La precisión es amor, y mi amor por mi hijo está a punto de destruir la vida de la mujer que intentó enterrarme viva. El tiempo avanzó con la misma lentitud con la que el calor de la primavera comenzó a reemplazar al frío en las paredes de mi cobertizo. El aire helado que antes se colaba por la ventana rota se transformó en una brisa húmeda y pesada. La misión de San Juanito comenzó a oler a tierra mojada y a flores silvestres. Yo seguía esperando en silencio, afilando mis lápices y mi paciencia. Sabía que el momento se acercaba. El Día de la Madre estaba a la vuelta de la esquina. Leticia, en su arrogancia, se había vuelto cada vez más descuidada. Había comenzado a usar la dirección de la iglesia para desviar cierta correspondencia que no quería que Diego viera en su casa. Una mañana, el padre Roberto me entregó un pequeño montón de cartas que habían llegado mezcladas con el correo de la parroquia. Entre los sobres de donaciones y facturas de luz, había un sobre del banco. Estaba a mi nombre. Leticia había olvidado cambiar la dirección de una cuenta conjunta que Diego había abierto para mis gastos médicos. Abrí el sobre con cuidado. Adentro había un estado de cuenta y la copia impresa de un cheque cobrado. El monto era de $5,000. En la línea de concepto, escrito con una caligrafía elegante y cursiva, decía Feliz Día de la Madre. El cheque había sido emitido por Diego, pero había sido cobrado y depositado en una cuenta a nombre de Leticia. Miré la firma en el reverso del cheque. Alguien había escrito mi nombre. Carmen Elena Vargas. Llevé el papel a mi catre y encendí mi pequeña lámpara. Saqué mi lupa de ilustradora botánica. He pasado 40 años estudiando las líneas microscópicas de las hojas y los tallos. Una firma humana no es diferente. Es un ecosistema de presión, velocidad y biomecánica. Encontré 12 discrepancias estructurales inmediatas. El ángulo del bucle en la letra C era demasiado agudo. Había una marca de vacilación en la base de la letra V, un pequeño temblor donde la pluma se había detenido por una fracción de segundo. La presión del trazo era uniforme, carente de la fluidez natural de alguien que ha escrito su propio nombre miles de veces. Tomé mi cuaderno de bocetos. En una página nueva, dibujé la firma falsificada a escala ampliada. Tracé flechas hacia cada uno de los 12 errores biomecánicos. Anoté la falta de inclinación natural y la tensión en los trazos finales. Leticia me había robado el regalo de mi hijo, y al hacerlo, me había entregado la pieza final de mi rompecabezas. Era el momento de salir de las sombras. Necesitaba prepararme para el viaje. Mi ropa estaba gastada por 11 meses de lavar a mano en el fregadero de la iglesia. Había perdido mucho peso y mis faldas me quedaban grandes. Caminé hasta la pequeña tienda de segunda mano de la parroquia. Compré un vestido azul marino, sencillo y limpio. Me costó $12.99. Regresé al cobertizo y me lavé la cara y los brazos con el agua fría de la manguera del jardín. Me puse el vestido. Cepillé mi cabello gris y lo recogí en un moño apretado en la nuca. Abrí el pequeño frasco que Guillermina me había regalado. Tomé un poco de crema de lavanda y la froté en mis manos, masajeando las articulaciones rígidas. El aroma me dio una sensación de profunda claridad. Guardé mi cuaderno de bocetos de 51 páginas en mi viejo bolso de cuero. Guardé también mis lápices, mi lupa y el estado de cuenta del banco.
Salí del cobertizo y caminé hacia el estacionamiento de grava de la iglesia. Don Arturo, un feligrés silencioso y amable, me estaba esperando en la vieja camioneta blanca de la misión. Le había pedido el favor la noche anterior. No me hizo preguntas. Simplemente asintió, abrió la puerta del pasajero y me ayudó a subir. El viaje duró 2 horas. 2 horas de silencio absoluto mientras el paisaje cambiaba drásticamente a través de la ventana. Dejamos atrás los caminos polvorientos, los árboles de mezquite y las casas con techos de lámina. Entramos en la autopista y pronto el horizonte se llenó de cristal y acero. Llegamos a los suburbios exclusivos de Austin, el mundo de mi hijo. Las calles estaban bordeadas de césped perfectamente cortado y robles antiguos. Don Arturo detuvo la vieja camioneta blanca frente a una enorme casa de estilo colonial. La entrada estaba pavimentada con piedra natural. Había 3 automóviles de lujo estacionados afuera. Pude escuchar el suave murmullo de música clásica y risas elegantes flotando en el aire primaveral. Era domingo, el Día de la Madre. Leticia estaba organizando uno de sus famosos almuerzos de alto estatus. Le di las gracias a don Arturo. Bajé de la camioneta y ajusté la correa de mi bolso sobre mi hombro. Caminé por el largo sendero de entrada. Mis zapatos baratos hacían un sonido seco contra la piedra. Llegué a la enorme puerta de roble macizo y toqué el timbre. El sonido resonó en el interior de la casa. Las risas continuaron. Esperé unos segundos y levanté el puño. Golpeé la madera con fuerza, 3 veces. El sonido de las voces se apagó de repente. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Diego estaba allí. Llevaba una camisa de lino impecable y sostenía una copa de cristal a medio llenar. Su rostro se transformó en una máscara de pura conmoción. Sus ojos recorrieron mi figura delgada, mi vestido barato, mi rostro curtido por el clima. Dejó caer la copa. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol del vestíbulo. El sonido fue agudo y violento. Diego dio un paso hacia mí, con las manos temblando. Pronunció la palabra mamá con un hilo de voz, como si estuviera viendo a un fantasma. Antes de que pudiera abrazarme, Leticia apareció en el pasillo. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y un collar de perlas. Al verme, su rostro perdió todo el color. El pánico puro y primitivo brilló en sus ojos por un segundo, antes de que su instinto de supervivencia tomara el control. Beatriz, su madre, apareció justo detrás de ella. Beatriz sostenía una copa de champán y me miró con una mezcla de asco y terror. Leticia corrió hacia la puerta y agarró el brazo de Diego con fuerza. Su voz adoptó inmediatamente ese tono dulce y condescendiente que yo conocía tan bien. Le dijo a Diego que yo estaba muy confundida. Le dijo que seguramente me había escapado del condominio de lujo. Le dijo que mi demencia estaba empeorando rápidamente y que debían llamar a un médico de inmediato. Intentó cerrar la puerta. Intentó bloquear mi entrada a la casa. No grité. No lloré. No me defendí de sus acusaciones. Simplemente la miré a los ojos con una frialdad absoluta. Di un paso hacia adelante, pisando los cristales rotos, y obligué a Leticia a retroceder. Entré al vestíbulo y caminé directamente hacia la sala de estar. El lugar era opulento. Sofás de terciopelo blanco, mesas de centro de cristal, enormes arreglos florales. Había unos 10 invitados en la sala. Amigos de alto estatus, socios de la empresa de Diego. Todos me miraban en un silencio sepulcral. Me senté en el centro del sofá de terciopelo blanco. Puse mi bolso de cuero sobre mis rodillas. Diego caminó hacia mí, ignorando los murmullos de los invitados. Se arrodilló frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. Me preguntó qué estaba pasando. Me preguntó por qué estaba tan delgada. Leticia se paró detrás de él, llorando lágrimas falsas. Le suplicó a Diego que me sacara de allí, diciendo que yo estaba teniendo un episodio psicótico y que estaba asustando a los invitados. Beatriz comenzó a decir en voz alta que era una tragedia lo que la edad le hacía a la mente humana. Ignoré el teatro de ambas mujeres. Miré a mi hijo a los ojos. Le dije que no estaba enferma,
Le dije que mi mente era tan precisa como el día en que él nació. Abrí mi bolso de cuero y saqué mi cuaderno de bocetos. Lo puse en las manos de Diego. Le pedí que lo abriera en la primera página. Diego obedeció. Vio el dibujo a lápiz del cobertizo de herramientas. Vio las medidas exactas anotadas en los márgenes. 3 metros de ancho, 4 metros de largo. Bloques de concreto desnudo. Le expliqué que ese había sido mi hogar durante los últimos 11 meses. Le dije que nunca hubo un condominio de lujo, que nunca hubo moho negro en las paredes, que Leticia me había abandonado detrás de una iglesia en un pueblo rural el mismo día que me mudé. Leticia soltó un grito ahogado. Dijo que yo estaba mintiendo, que eran delirios de una mente enferma. Diego no la miró. Su mente analítica de ingeniero acababa de encenderse. Estaba mirando los datos. Le pedí que pasara a la siguiente página. Vio los registros de temperatura, los grados exactos a las 6 de la mañana, al mediodía y a la medianoche durante todo el invierno. Vio las fechas, las horas, la consistencia matemática de mi sufrimiento. Le pedí que pasara a la página número 20. Allí estaba pegado el recibo de la Sur de Spa por $350. Y junto a él, la impresión del anuncio de bienes raíces del condominio, demostrando que el lugar siempre estuvo disponible para alquiler. Diego pasó las páginas con las manos temblorosas. Llegó a los dibujos botánicos. Vio las 4 páginas de diagramas complejos, la estructura celular de un diente de león, la filotaxia espiral perfecta de 42 pétalos, los nombres taxonómicos en latín escritos con caligrafía impecable. Lo miré fijamente y le dije la verdad más destructiva de todas. Le dije que un cerebro pudriéndose por la demencia prematura no puede calcular la proporción áurea de memoria. Le dije que una mente confundida no puede retener la geometría perfecta de la naturaleza. El silencio en la sala era absoluto. Los invitados habían dejado de respirar. Beatriz había bajado su copa de champán. Leticia estaba temblando, retrocediendo lentamente hacia el pasillo. Le pedí a Diego que mirara la última página. Allí estaba el estado de cuenta bancario y el dibujo de la firma falsificada. Le expliqué las 12 discrepancias estructurales. Le dije que Leticia había robado los $5,000 de su regalo del Día de la Madre. El rostro de Diego cambió. La confusión y el dolor desaparecieron, reemplazados por una frialdad aterradora. Era mi hijo. Tenía mi misma capacidad para desconectar la emoción y observar los hechos. Se puso de pie lentamente. No le gritó a Leticia. No hizo una escena. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono inteligente. Abrió su aplicación bancaria. Sus pulgares se movieron rápidamente sobre la pantalla, cruzando las fechas de mis registros con los retiros de sus cuentas. El sistema estaba roto y él estaba rastreando la falla. Encontró los $4,200 mensuales, $46,200 en total. Vio las transferencias directas a Velvet & Vine, la boutique fracasada de Valerie en Miami. $2,000 al mes. Vio los cargos en tiendas de diseñador. Diego levantó la vista del teléfono. Miró a Leticia. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de cualquier rastro de amor o compasión. Leticia colapsó. Cayó de rodillas sobre la alfombra persa y comenzó a llorar de verdad. Fue un llanto feo, desesperado. Intentó culpar al estrés. Intentó decir que lo había hecho por el bien de nuestro matrimonio. Intentó decir que yo era una carga demasiado pesada y que ella solo quería proteger a Diego de la tristeza. Beatriz dio un paso adelante, intentando defender a su hija. Dijo que yo era una anciana manipuladora y vengativa, que había planeado todo esto para destruir a su familia. Diego giró la cabeza y miró a Beatriz con una precisión glacial. Le dijo a Beatriz que saliera de su casa en ese mismo instante. Le dijo que si no cruzaba la puerta en 10 segundos, llamaría a la policía y la haría arrestar por allanamiento de morada. Beatriz abrió la boca para protestar, pero la mirada de Diego la silenció. Dejó su copa en una mesa y salió corriendo por la puerta principal. Diego se volvió hacia Leticia.
Habló con una voz baja, pero que resonó en cada rincón de la sala. Le recordó el acuerdo prenupcial que habían firmado. Le recordó la cláusula específica sobre fraude financiero y ocultamiento de bienes. Le dijo que iba a exigir la devolución de cada centavo. Le dijo que sus abogados estarían en contacto por la mañana. Le advirtió que si el dinero no estaba en su cuenta para el final de la semana, presentaría cargos federales contra su hermana Valerie por fraude electrónico, un delito grave que conlleva tiempo en prisión. Leticia, acorralada y destruida, jugó su última y más desesperada carta. Se abrazó el estómago, miró a Diego con ojos suplicantes y le dijo que estaba embarazada. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Pero Diego no parpadeó. La miró desde arriba, como un científico mirando un experimento fallido. Le dijo que eso era una imposibilidad estadística, considerando que no habían compartido la misma cama en los últimos 6 meses. Le dijo que su mentira era patética. Le ordenó que subiera las escaleras, empacara una sola maleta y se largara de su casa antes de que él perdiera la poca paciencia que le quedaba. Leticia se cubrió el rostro con las manos y sollozó, sabiendo que su vida de cristal se había hecho añicos para siempre. Diego se dio la vuelta. Caminó hacia mí y me ofreció su mano. Me ayudó a levantarme del sofá de terciopelo. Tomó mi viejo bolso de cuero y lo colgó de su hombro. Sin decir una palabra más a los invitados, me guió hacia la puerta principal. Salimos juntos de esa casa. Dejamos atrás las ruinas de la vida falsa de Leticia. El aire de la primavera se sentía limpio y ligero. Diego me abrió la puerta de su automóvil. Mientras me sentaba en el asiento de cuero, él me miró, y por primera vez en 11 meses vi a mi verdadero hijo. Me pidió perdón con la voz quebrada. Le tomé la mano y le dije que el sistema había sido reparado. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Diego fue implacable. Leticia y Valerie tuvieron que liquidar la boutique en Miami y vender todos sus bolsos de diseñador para evitar la cárcel. Devolvieron los $46,200. Ambas hermanas terminaron viviendo en un pequeño apartamento alquilado, desterradas de la alta sociedad que tanto adoraban. Mi vida también cambió. Diego compró un hermoso condominio para mí. Un lugar real, lleno de luz natural, con grandes ventanales que miran hacia un jardín botánico. No hay bloques de concreto, no hay calentadores eléctricos, solo paz. Hoy es una mañana cálida. Estoy sentada frente a mi respirador de madera. La luz del sol ilumina mi papel de algodón grueso. Tengo un lápiz de grafito recién afilado en mi mano derecha. Frente a mí, en un pequeño jarrón de cristal, hay una flor de magnolia fresca. Sus pétalos son blancos, gruesos y perfectos. Ya no tengo que cerrar los ojos para recordarla. Ya no tengo que dibujar de memoria para demostrar que mi mente sigue intacta. Leticia cometió el error de creer que el silencio de una madre hispana es sinónimo de debilidad. Creyó que mi paciencia era sumisión. Nunca entendió que para una ilustradora botánica, el silencio es simplemente el espacio necesario para observar. Trazo la primera curva del pétalo central. La línea es firme, oscura y absolutamente precisa. La precisión es la forma más pura del amor. Y mi amor, silencioso y métrico, fue la fuerza que me devolvió a la luz.